Hola oyentes de Radio Sefarad, les saludamos un día más aquí en el informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. El ataúd devuelto por Hamás tenía restos del rehén cuyo cuerpo recuperó el ejército israelí en 2023. Israel sopesa 5 opciones y Hamás no devuelve los restos de los rehenes. La Organización Mundial de la Salud discutió el uso del término hambruna para presionar a Israel ya en diciembre de 2023. Francotiradores y un ataque aéreo consiguen abatir a 3 terroristas en Cisjordania. Francia es responsable de la decisión de la FINUL de derribar un dron israelí en el sur del Líbano. El ataúd entregado por Hamás el lunes por la noche a Israel contenía los restos de Ofir Sarfati, un rehén cuyo cuerpo fue recuperado por el ejército a principios de diciembre de 2023. Esto significa que Hamás no devolvió ningún cuerpo de los 13 rehenes fallecidos que aún permanecen retenidos en Gaza. Israel ha afirmado que Hamás tiene acceso a muchos de los cuerpos restantes y que está demorando su devolución, algo que le exige el acuerdo de alto el fuego respaldado por Estados Unidos. Voces de todo el espectro político han pedido a Israel que detenga o pause sus propios compromisos bajo el acuerdo como respuesta, y el primer ministro Benjamín Netanyahu tenía previsto convocar una reunión de emergencia el martes para discutir posibles reacciones israelíes. Sarfati fue secuestrado en el Festival de Música Nova durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, donde celebraba su 27º cumpleaños. Fue declarado muerto al mes siguiente y su cuerpo fue recuperado por las fuerzas de defensa de Israel en la Franja de Gaza el 1 de diciembre y trasladado a Israel para su entierro. El traslado de los restos el lunes por la noche ya había provocado controversia, con fuentes militares diciendo que Hamás organizó su descubrimiento en el este de la ciudad de Gaza, cavando un agujero en el área, extrayendo los restos de un edificio cercano, colocándolos en el agujero y luego fingiendo descubrirlos por primera vez frente a la Cruz Roja. Todo el incidente fue filmado por un dron militar israelí. Sí, una filmación que ustedes pueden ver al pie del texto de las noticias hoy. Así que si entran, duras 20 segundos y verán el teatro que Hamás organiza de espaldas a la Cruz Roja y de espaldas al mundo entero. Y bueno, y aquí no pasa nada, es decir, ellos una y otra vez están mintiendo sobre dónde están los cuerpos, qué hacen con los cuerpos, dicen que no los tienen, que les resulta muy difícil, que necesitan excavadoras, pero en realidad lo que necesitan en las excavadoras es para otros asuntos que tienen que ver con los túneles que todavía tienen en marcha en la ciudad de Gaza y en los que tienen almacenados a los cuerpos y también a sus combatientes y también a las provisiones que le roban al resto de la ciudadanía de la Franja de Gaza. Esto está exacerbando los ánimos no solamente del gobierno de Israel, de Netanyahu, sino de toda la opinión pública en Israel e incluso de los familiares de los secuestrados que todavía no han sido recuperados y que están presionando al propio primer ministro israelí para que ponga fin al plan de paz que se está llevando a cabo según las directivas del presidente estadounidense. Así que no estamos muy seguros de que esta primera fase del plan de paz, de los 20 puntos del plan de paz, se vaya a completar y que el presidente estadounidense Trump no autorice o incluso no incite a que Netanyahu implique nuevamente a las fuerzas militares para atacar en la ciudad de Gaza y acabar con esta pantomima de plan de paz que jamás nunca tuvo la intención de cumplir. Israel está trabajando en opciones alternativas si Hamás no cumple con las demandas de devolver los restos de los rehenes que aún se encuentran en Gaza, entre ellas la ampliación del control operativo, la escalada selectiva, las operaciones de recuperación de restos de rehenes, la presión diplomática
y el fin de los acuerdos existentes. La primera opción implica que Israel lance operaciones para ampliar el control sobre áreas claves, aumentando el porcentaje de la Franja de Gaza con presencia militar. La segunda opción implicaría una mayor escalada de los esfuerzos militares de Israel en Gaza, atacando a operativos y comandantes de campo de Hamás. Las fuerzas de defensa de Israel ya han demostrado este enfoque al atacar un vehículo que transportaba operativos de la Yihad Islámica Palestina que se preparaban para un ataque. Una tercera opción sería utilizar la inteligencia israelí para recuperar los restos, empleando maniobras aéreas y terrestres. Si bien dicha operación conllevaría un alto riesgo para el personal de las fuerzas de defensa de Israel y podría causar daños ambientales, sigue siendo una opción viable para presionar a Hamás. Bueno, estas opciones realmente lo que hacen es tratar de evitar una nueva conflagración, y esta vez sin frenos, del ejército israelí. Hasta ahora yo creo que el principal inconveniente que tenía el ejército israelí en su operatividad en la ciudad de Gaza era justamente los rehenes con vida. Pero una vez que ya se sabe que los rehenes que quedan en manos de Hamás están muertos y que posiblemente estén de alguna manera maniobrando para no entregarlos, o al menos no entregar todos de ellos y seguir guardando ases en la manga, pues todo esto podría desatar una ofensiva mucho más virulenta de la que hemos visto en estos 2 años. Es decir, porque aquí ya no habría ningún fundamento para frenar la actividad militar en la ciudad de Gaza. Es decir, que si esto no va para adelante, si no hay una entrega regular y a un ritmo satisfactorio para Israel de los cadáveres restantes, aunque queden algunos que lleven un poquito más de tiempo, pues seguramente el ejército lo que haría es emitir una nueva orden de evacuación de las zonas que todavía están bajo control de Hamás, y nuevamente provocando un traslado forzado, un éxodo de la población de la zona de la ciudad de Gaza hacia las zonas bajo protección del ejército israelí y zonas humanitarias, y entraría en ese distrito central de la ciudad de Gaza, donde todavía están incólumes no solamente los túneles con los cadáveres, sino también muchos de los edificios que no han sido atacados ninguna vez por el ejército israelí en estos 2 años, y allí pues se podría dar un combate mucho más cruento que hasta ahora, porque decíamos que durante estos años Israel se tuvo que cuidar muy mucho de que esos ataques no provocaran la muerte de los secuestrados que estuvieran con vida. Pero ahora, sabiendo que solamente quedan secuestrados muertos, pues el ataque sería mucho más virulento. Así que esperamos que en las próximas horas haya algún avance en este sentido y que jamás empiece a entregar esos dichosos cadáveres. Apenas 2 meses después del 7 de octubre, algunas organizaciones internacionales ya estaban discutiendo cómo aplicar el término hambruna a la situación en Gaza. Así lo reveló el representante de la Organización Mundial de la Salud en Israel, el doctor Michel Thieren, en el podcast Mosaique la semana pasada. Thieren asistió a una reunión de gobernanza multilateral sobre Gaza en Ginebra en diciembre de 2023. Durante la reunión, Thieren afirmó que las organizaciones debatieron la importancia de demostrar científicamente la existencia de una hambruna en Gaza y cómo utilizar el término para la comunicación y la presión política sobre Israel. Según él, esto se debatió explícitamente al más alto nivel en estas reuniones. Al final de la reunión hubo una reunión de expertos que plantearon la pregunta con mucha insistencia. Estuve allí y me quedé completamente atónito. Lo que decían, en esencia, era que se debía intentar encontrar un término que pudiera usarse para ejercer presión. Así que sí, me impactó mucho. Y añadió,
Lo que más me impactó fue que en estos círculos los perpetradores y las víctimas fueron designados desde el principio, desde el 8 de octubre. Así que cuando estas personas decían que sería necesario demostrar la hambruna, la culpa ya había sido atribuida a Israel. Cuando hablamos de genocidio, la Organización Mundial de la Salud nunca lo mencionó. Otros sí, pero desde el principio estas personas pronunciaron estos dos términos, genocidio y hambruna. Así que los crímenes ya estaban predeterminados y luego las organizaciones intentaron demostrarlos. Y para mí, eso no es nada normal. Evidentemente esto no es normal, esto evidentemente es una guerra mediática programada y sustentada en organizaciones internacionales de las Naciones Unidas, como es la Organización Mundial de la Salud. Este es un escándalo tremendo que en diciembre del 2023 ya los representantes de esta organización plantearan de que se hablase de hambruna, cuando no había absolutamente ningún elemento para plantear esta situación, cuando no se hablaba de otra cosa. Evidentemente, como Organización Mundial de la Salud no podían utilizar la palabra genocidio porque no les corresponde a ellos a través de la salud de hablar de un genocidio, pero sí que plantearon la posibilidad y hicieron todo lo posible para que se empezara a hablar de esta cuestión de una hambruna que no era tal, porque en esa época, recordemos, ya la Franja de Gaza era abastecida por organizaciones internacionales. Todos los días entraban camiones y todos los días eran la mayoría de ellos controlados y saqueados por las fuerzas de Hamás. Pero esto no se comunicaba porque ya en diciembre del 2023 ya se había determinado quién era el que provocaba la hambruna, ya se había determinado quién era la víctima y quién el victimario a través de los representantes de esta organización de Naciones Unidas. Oficiales de la unidad antiterrorista Yamam y un ataque aéreo militar israelí mataron a 3 agentes terroristas palestinos durante una redada en la aldea de Kafar Qud, en el norte de Cisjordania, cerca de Jenin, el martes por la mañana. La citada unidad antiterrorista operaba en la aldea para desbaratar una célula terrorista que planeaba perpetrar un atentado, basándose en la información proporcionada por el servicio de inteligencia Shin Bet. Los terroristas habían salido de una cueva en el pueblo. El ala militar de Hamás, las brigadas Al-Qassam, identificaron a 2 de los abatidos como miembros. Bueno, al final tuvo que intervenir, aparte de los francotiradores que estaban apostados a la salida de esa cueva, una unidad de drones para acabar con el tercero de los terroristas que había logrado huir, aunque estaba herido. Así que, bueno, lo que queríamos comentar con esta noticia es de que puede que lleguen muchas informaciones sobre lo que pasa en la Franja de Gaza, pero en Cisjordania siguen los ataques contra los o organizando ataques que tienen como objetivo la población civil israelí judía, que en muchos casos no llegan a producirse justamente por la acción de los servicios de inteligencia y las unidades antiterroristas que operan en esta zona. Francia fue responsable de la decisión de derribar un dron israelí a manos de una unidad francesa de la FINUL en Kafar Qila el domingo, según una fuente diplomática, excusándose en que el avión no tripulado israelí se acercó a una patrulla y lanzó una granada, seguido por un tanque israelí que disparó un tiro hacia las fuerzas de paz. También afirmó que esto siguió a un incidente similar ocurrido el domingo en el mismo lugar, donde un avión no tripulado israelí sobrevoló la patrulla de la FINUL de manera agresiva. Sin embargo, las fuerzas de defensa de Israel cuestionaron este informe de los hechos. El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel, el coronel Abihai Adrae, aclaró que el dron original fue derribado durante una misión rutinaria de recopilación de información y reconocimiento. Bueno, ayer hablábamos de esta noticia, pero hoy le ponemos
título, todo este incidente de la FINUL atacando a un dron, que es un dron que estaba para vigilar la situación, no era un dron de ataque. Hay que ver las cosas en perspectiva, porque uno puede ver un dron en el aire. Aquí en España, por ejemplo, se le llama dron a aparatos que simplemente llevan unas cámaras fotográficas o de filmación, y son estos que tienen como 5 o 6 hélices, etcétera. Pero en realidad los drones que se utilizan en la guerra son simplemente aviones que no llevan un piloto humano y tienen todo el aspecto de un avión. Bueno, este era un dron de observación, y aunque estuviera volando encima de las cabezas de las fuerzas de la FINUL, tenía todos los permisos para hacerlo y no podía ser de una manera agresiva, como dicen los franceses. Y todo el teatro que han montado, pues hoy en día se sabe que ha sido por orden de Francia. Así que tenemos aquí algo que ya trasciende no solamente los problemas que han habido durante estos últimos 18 años o 19 años con las fuerzas de interposición de Naciones Unidas en el Líbano, la FINUL, sino que trasciende también la política internacional, es decir, que Francia acomete por su propia iniciativa el derribo de un aparato, sabiendo que es un aparato que no es agresivo y que pertenece a Israel y que está en misiones de observación, porque así se ha acordado incluso con el gobierno del Líbano. Es decir, esto es un acto de agresión a Israel. Evidentemente Israel no va a bombardear a Francia en reciprocidad, pero lo que sí pone en evidencia es que la FINUL no solamente que no sirve para nada, sino que sirve para atacar a Israel en momentos en los que Israel tiene controlado a Hezbollah en el territorio del Líbano, pero parece como que los franceses quieren seguir apoyando este tipo de presencia de un grupo terrorista financiado por Irán en la zona. Con este comentario nos despedimos del informativo de Radio Sefarad, en el que les esperamos mañana con más noticias.